¿Cuál es el sentido del judaísmo y por qué tantas personas se inclinan a él? Escucha, conoce, empatiza, cuestiónate. No juzgues al judaísmo por los judíos, júzgalo por ti mismo. Soy Lian Jafif Nahmias, bienvenidos a Historias de Reencuentro. Hola, me encuentro aquí con Tali Maya. Ella estudió conmigo en la Maguen y nos va a contar su historia de reencuentro. Cuéntame, ¿por qué te acercaste a la religión y qué te hizo, qué fue el motor que comenzaste a avanzar más de lo que estabas? Bueno, en ese momento de mi vida, yo tenía como 20 años, tenía un novio, que ahorita es mi esposo. No éramos religiosos en cuanto al cumplimiento de leyes. Sí estábamos apegados a Dios y sí creíamos en eso, pero no de la manera que ahorita lo hacemos. Y él decidió irse a una yeshiva en Israel. Y él me empezaba a contar que está increíble, que son cosas que no me podía explicar él con sus palabras, que tengo que ir. Y bueno, para no hacerte el cuento largo, acabé yendo porque tenía la curiosidad, como ¿por qué? ¿Por qué tanta emoción y por qué tan...? O sea, necesito verlo con mis ojos. Que la verdad, eso pasa mucho. O sea, la gente cercana a mí que me ve haciendo teshuvá no entiende y los entiendo yo a ellos. Cuando yo veía a alguien que hacía teshuvá, no entendía por qué estaba haciendo teshuvá. ¿Dónde viene la grandeza y la emoción de cumplir tantas leyes y tantas reglas? O sea, porque la verdad no es algo fácil. Entonces, por esa curiosidad, fui a Israel con él. Pero ¿cómo es que cediste a ir? Después de muchos meses, la verdad. Después de muchos meses, después de muchas pláticas, principalmente mi motivación era no dejarlo de ver tanto tiempo, porque se fue un año. Entonces yo dije, lo alcanzo un mes y lo entiendo también. No, o sea, no, por más que me cuente, no voy a entenderlo. Entonces llegué a una midrasha yo. Y también tenía todo el mito que me iban a convencer y de que me iban a manipular. Y la verdad es que cuando me di cuenta que las decisiones las tengo que tomar yo, porque al final de cuentas es mi vida y yo tengo que hacerme responsable, ahí empecé a estudiar. Empecé a estudiar una Torá muy diferente a la Torá que estaba acostumbrada a vivir en México. ¿Qué Torá estabas acostumbrada a vivir? Yo creo que en México vivimos por medio de estereotipos. Estamos muy acostumbrados a hacer como que la sociedad esté segregada, a que los religiosos son A, B y C y los no religiosos son A, B y C, y entonces no las creemos. Entonces dices, yo nunca voy a pertenecer a eso. Y es algo lógico, porque no eres así. En el momento que estudias un poco lo que es y no nada más te basas en las reglas de la sociedad, ya te das cuenta que es algo diferente. Te das cuenta que si no lo aprendes tú y si no lo investigas y si no preguntas, nunca vas a saber cuál es el concepto real de ser religioso o de Dios o de la Torá. Hay que tener la iniciativa. Entonces, se dice muy fácil, fue una época de mucha confusión, de mucha angustia, que a lo mejor ahorita no se ve porque ya está casi todo aterrizado, pero sí fue difícil. Y bueno, fui a eso, empecé a estudiar, empecé a entender lo que es la Torá, empecé a entender que la Torá que la religión no son los religiosos, porque al final de cuentas no puedo juzgar a un religioso por lo que hace, porque es persona como yo. Entonces, si un religioso se equivoca, uno religioso también se equivoca. Entonces, no define eso al ser humano. Entonces, bueno, empecé a agarrar mi propio concepto de lo que es ser una persona religiosa y a construir mi persona desde cero, porque me topé con muchas cosas de mi vida que nunca las había enfrentado, porque siento que es una oportunidad para conocerte a ti mismo, más que el cumplimiento de mitzvot, como lo vemos superficialmente, que es nada más meterte a un estilo de reglas, es más una introspección. ¿Cómo qué, por ejemplo? Como por ejemplo, te empiezas a cuestionar cosas tan básicas que nunca te cuestionas. ¿Qué te gusta? ¿Por qué haces las cosas? ¿Por qué uso pantalón y uno falda? ¿Por qué hago Shabbat? ¿Por qué no soy kasher? Entonces, todas esas preguntas tienen que ver contigo nada más. Y nadie, ningún rabino y ninguna morá te lo puede contestar porque solo tú sabes. Entonces, ese es el enfrentamiento. Yo creo que la mayoría de la gente, lamentablemente, vivimos en piloto automático, haciendo las cosas como porque así son. Ya, como estudio porque tengo que estudiar, trabajo porque tengo que trabajar, y nunca nos preguntamos si en verdad somos felices con eso. Si nos gusta, si a lo mejor queremos hacer otra cosa que no va con la sociedad, pero que es afín a mí.
Entonces, esa es la cuestión. Yo creo que fue más como enfrentarme conmigo misma, conocerme y en base a eso ya tomar mis decisiones. Y bueno, así fue mi crecimiento. Empecé a tomar decisiones. ¿Qué mitzvot puedo cumplir ahorita que no me afecten? Algunas decisiones las tomé erróneas, porque tomé decisiones de cumplir mitzvot que a lo mejor no me hacían bien en ese momento, pero todo, o sea, yo creo que lo básico es darle seguimiento. Porque si decides meterte al mundo de Torah y del cumplimiento de mitzvot y ahí paras, no hay crecimiento. Hay que estar todo el tiempo analizando lo que haces, todo el tiempo viendo si me hace bien, si no me hace bien, si me está acercando a Dios o en verdad me está alejando de Dios. Entonces, gracias a Dios, con mucho esfuerzo y con mucha ayuda de Dios, pudimos darle esta continuidad, mi esposo y yo, de estar todo el tiempo cuestionándonos. Y pues seguimos creciendo hasta ahorita. No acabo mi teshuvá todavía. Claro. Y una pregunta, o sea, me imagino que estando allá, como que cambiaste todos estos estereotipos que tenías y demás. Y cuando regresas a México, ¿tienes algún objetivo de cambiar algo o de traer a la comunidad o algo así en específico? Híjole, yo creo que estando allá, estás fuera de tu realidad, fuera de tu sociedad, de la gente que te influye a tomar. O sea, yo creo que la mayoría de decisiones que tomamos en la vida, gran parte influye la gente, la opinión de la gente, y si voy a ver a esta me voy a poner esto, o si voy a ver a la otra persona voy a hablar de esta manera. No somos tan auténticos en una sociedad. Cuando estás fuera de esa sociedad, eres tan auténtico que la verdad es una de las cosas que sí quieres hacer, quieres cambiar el mundo. No nada más tu comunidad, quieres cambiar el mundo, o sea, como que te sientes con un poder de descubrir algo nuevo, de todas tus ideas nuevas, pero hay que tener mucho cuidado con eso, porque cuando tú estás fuera y quieres otra vez reincorporarte, ya no eres la misma. O sea, yo me fui a Israel y regresé a México y todo estaba igual menos yo. Entonces, automáticamente todo cambia. O sea, mi grupo de amigas era igual, pero yo lo veía diferente. Mi familia era la misma, pero yo ya lo veía diferente. Entonces, sí llegas a querer cambiar el mundo, pero yo recomendaría que no sea así. O sea, que básicamente te enfoques en ti y entiendas que eres una persona diferente, no porque te cambiaron, sino porque decidiste cambiar y porque la gente estamos en constante cambio, igual, aunque no estés en Israel. Todo el tiempo lo que escuchas ya te hace cambiar una idea, lo que ves también ya te hace cambiar, perdón. Entonces, esa otra vez como acoplamiento fue muy difícil para mí. Lo que más agradezco fue el apoyo de mis papás, que si no lo hubiera tenido, se me hubiera hecho mucho más difícil. O sea, yo creo que si ahorita, no sé, si alguien me está escuchando que tiene un caso de alguien cercano que es religioso y que le está costando trabajo, yo le diría que lo entiendo 100%. A una persona muy cercana a mí, yo le dije que no la juzgo, o sea, porque ella estaba muy afectada. No la juzgo en lo absoluto en estar así, porque si yo cambio, pues nuestra relación va a cambiar también. Tengo ideas nuevas, tengo rutinas diferentes. Y entonces le diría a esta persona que lo entiendo, que sé que es un cambio muy difícil que alguien tan cercano a ti cambie, pero que es muy difícil lidiar con uno mismo. Y en el momento que una persona hace teshuvá, lo único que está haciendo es lidiar con uno mismo. Entonces, cuando te llega la prueba de tener que lidiar con alguien más, dejas de lidiar contigo mismo. Y toda tu teshuvá y todo tu crecimiento no se vuelve real y no se vuelve auténtico. Porque ya dejaste de luchar contigo y ya dejaste de autoconocerte y ya dejaste de analizar quién eres, sino que tu mente tiene que estar ocupada en el otro, que también es importante, pero en ese momento estamos tan confundidos que es muy difícil hacer las dos cosas al mismo tiempo. Entonces les recomendaría que platiquen con la persona, que también la otra persona, o sea, la persona que está haciendo teshuvá entienda esa parte, también es muy importante. Y bueno, que puedan llegar a un ambiente de paz, que es lo principal, que buscar el bien de todos. ¿Qué significa estar cerca de Dios sin esa referencia religiosa? Sí hay una manera de llegar a Dios sin cumplir mitzvot, porque cualquier persona que no cuide mitzvot te puede llegar a decir que él también está cerca de Dios, ¿no? Claro. Entonces,
sí, yo creo que sí, puedes estar cerca de Dios, pero también por otra parte hay que entender que el creador del mundo y tu creador es Hashem. Entonces, Él te pide ciertas cosas y tenemos que confiar en Él porque pues, Él nos hizo. Es como, por ejemplo, si tú tienes un coche y tú dices, yo creo que el coche es mejor que le pongamos agua en vez de gasolina, porque es más barata, porque es más limpia y porque la puedo poner en donde yo quiera. No me voy a apurar. Entonces, tu criterio es algo lógico y es algo real. Pero llega el creador del coche y te dice, no, ponle gasolina, porque si le pones agua no va a caminar. No, pero el agua es más barata y es mejor. Sí, pero yo lo hice. O sea, yo hice el coche, confía en mí. Yo sé su funcionamiento, yo sé qué necesita porque yo lo hice. Entonces es lo mismo con Dios. Dios nos hizo, Dios nos creó, Dios sabe nuestras necesidades y Dios sabe cómo acercarnos, cómo es la mejor manera de acercarnos a Él. Entonces, retomando, sí te puedes acercar a Él en base a tus conceptos y en base a tu criterio, pero es mucho más llenador y mucho más satisfactorio hacerlo de la manera como Él te la pide, porque sí lo logras, nada más hay que entender y hay que estudiar. Entonces, contándote una experiencia mía de cómo lo hice sin cumplir la Torah y las mitzvot, no la tenía tan presente, pero ahorita me vino a la mente. Una vez en mi escuela pasó algo muy, muy triste y la verdad fue una tragedia que se habló mucho, que los directores nos insistían en que analicemos el tema y todo. Y en ese momento, como que no tuve otra salida más que pensar en Dios. Y dije, pero pues, ¿cómo me relaciono con Él? No, o sea, me sentía muy incómoda si hablaba con Dios. Pues la verdad es algo muy abstracto. Y entonces me puse a escribir. Ahí fue la primera vez que le escribí a Dios. Y le hice una carta. Me acuerdo que cuando la empecé dije, Dios, no sé si hablarte de tú o de usted. En verdad no tenía el concepto de Dios arraigado en lo absoluto. O sea, sabía que era una fuerza superior y ya, nunca me lo cuestionaba, nunca nada. Entonces como que sabía que le tenías que tener respeto, pero pues también muchas veces te dicen Dios es tu papá. Entonces, bueno, ahí fue como me empecé a relacionar con Dios. Y yo creo que gracias a esos detalles que tenemos en la vida, Dios se abre las puertas. O sea, es como que un acercamiento con algo tuyo es algo que en verdad es algo muy auténtico. Entonces yo creo que fue algo que me abrió mucho mi relación con Dios, que fue un lazo que ya empecé a ir creando y me ayudó mucho para ser una persona espiritual que, gracias a Dios, ya llegué a ser una persona observante. Muy bien. Actualmente, ¿qué consejo le darías a alguien que se está acercando a su judaísmo? O sea, ¿qué cambio generó en ti a partir de tu experiencia que te gustaría compartirlo? Bueno, tuve una experiencia que creo que es importante compartir porque a mucha gente creo que le pasa y se apanican un poco. Entonces, bueno, mi experiencia es que yo estaba muy inspirada porque el proceso y el protocolo es así. Encuentras la verdad, encuentras a Dios y no puedes pensar, es muy difícil pensar lógicamente, para mí. Muy inspirada, en el momento que me casé estaba muy inspirada y seguí muy inspirada todo el tiempo. Hasta que de repente, un día, de la nada me veo en el espejo y ya soy una persona de falda y peluca y de repente, o sea, como que ya me baja un poco la inspiración, como que despierto y digo, ¿cómo? ¿A qué hora me hice falda y peluca y todas las reglas que de repente, o sea, no me di cuenta que ya estoy haciendo? Entonces, sí llega un momento que se te va esa chispa y se te va esa luz y la gente cuando le pasa eso o se deprime o se aleja o deja todo o no deja todo y no le dice a nadie y vive así, que siento que es lo peor. Y bueno, me topé con eso, con esa prueba. No sabía quién era. O sea, como que digo, me quiero arrepentir, pero ya no hay vuelta atrás porque ya estoy metida en esto. O sea, es muy confuso eso. Entonces, ¿cuál es el consejo? Creo que a mí me sirvió. Además de estudiar, que es algo que tenemos que hacer siempre. No podemos dejar de estudiar, no podemos dejar de saber. O sea, es muy, en mi opinión, es muy, ¿cómo se dice? No bajo, pero como que hacer las cosas sin saber. Es un poco, o sea, como que yo creo que la gente automáticamente va a sentir un vacío
si cumple cosas y no sabe por qué las hace. Que las puedes cumplir, porque al final de cuentas tu motivo es porque amas a Hashem y porque quieres estar cerca de Él. Pero tú también eres una persona de carne y hueso que necesita explicaciones y necesita motivación. Entonces, principalmente es estar todo el tiempo estudiando. Si ya estoy en esto, también para una persona religiosa, si ya estoy en esto, ¿qué estoy haciendo? Y si me quiero meter, ¿qué estoy haciendo también? ¿Y por qué lo voy a hacer? Entonces, estudiar, mucho estudiar y principalmente rodearte de gente que te pueda aconsejar bien. Eso es algo muy importante. Si tú no tienes un apoyo de una persona inteligente con Torah que te pueda explicar, que te pueda decir, es muy fácil caer. Y no critico a la gente que lo hace, porque en verdad es muy fácil caer en esa prueba, muy fácil. Entonces, eso fue lo que me pasó. Yo creo que es algo que sí les aconsejo mucho, estar todo el tiempo informados y todo el tiempo aconsejados. Y también, digo, en mi caso, gracias a Dios, mi esposo estuvimos en el mismo canal y si yo bajaba un poquito, él estaba fuerte y me apoyaba, y si él bajaba un poquito, yo lo apoyaba a él. Entonces eso también fue algo muy importante en mi proceso de Teshuvá. Y otra cosa importante, rapidísimo, es que hice la Teshuvá, yo siento que se divide en partes. Haces Teshuvá con inspiración, todo nuevo, todo increíble, y de repente te estancas y vives tu vida. Y ahí es donde tienes que estar estudiando, aconsejándote y aceptarlo principalmente, no traumarte. Y de repente llega otra etapa de Teshuvá, que en verdad empieza a ser Teshuvá. Cuando yo me di cuenta que estaba en falda y peluca, eso fue lo que pensé, dije, tengo que hacer Teshuvá, tengo que saber qué onda y empezar otra vez. Y luego, cada etapa de la vida te exige cosas diferentes. Entonces, tienes hijos y ya no tienes tiempo de rezar y te sientes culpable y te das cuenta que no, a lo mejor no es tu rol estar rezando todo el día, entonces otra vez te vuelves a incorporar al mundo de la Torah y al mundo de Hashem. Entonces, todo el tiempo estar despierto. Perfecto, gracias. De nada. Bueno, gracias, Tali. Ya escucharon su historia y agradezco mucho todas estas recomendaciones y que nos haya contado su experiencia. Nos vemos en la próxima historia de Reencuentro.